Hola, buenos días. El tema que vamos a presentar es adenoma hipofisario hipersecretor de hormona adrenocorticotropa, causante del síndrome de Cushing, de la materia de endocrinología, impartida por el Dr. Ponce Fajardo Félix Edmundo. Somos del grupo 504 y del equipo 2, integrado por las siguientes integrantes: Ávila Chávez María Guadalupe, Domínguez Calixto Alondra Macarena, Nava Hernández Dayana Azaret y Friera Donají Ramírez Barrientos. La definición del síndrome de Cushing se refiere al grupo de signos y síntomas que algunos de ellos se pueden observar en la imagen, que resultan de la exposición prolongada a glucocorticoides, sin importar el origen de este, ya sea hipofisiario, exógeno, suprarrenal o ectópico. El término enfermedad de Cushing se utiliza exclusivamente para el hipercortisolismo resultante de un adenoma hipofisiario productor de adrenocorticotropina o por sus siglas ACTH. Hablando de etiología, entre las causas están la producción de adrenocorticotropina por un tumor ectópico, adenomas suprarrenales productores de cortisol, carcinoma suprarrenal e hiperplasia suprarrenal. En contadas ocasiones surge la producción de hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa por un tumor ectópico. Dichos adenomas hipofisiarios presentan secreción irrestricta de adrenocorticotropina y de ello resulta la hipercortisolemia. Tenemos una tabla que clasifica el síndrome de Cushing conforme a su etiología. Tenemos la exógena y la endógena. La exógena corresponde a la iatrogénica y la endógena se divide en dos, que es la adrenocorticotropina independiente, que representa el 15 al 20% con tumores suprarrenales, adenomas, carcinomas, hiperplasias macronodulares y micronodulares. La adrenocorticotropina dependiente, que es del 80 al 85%, con la enfermedad de Cushing, secreción ectópica de adrenocorticotropina y secreción ectópica de hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa. Fisiopatológicamente hablando, los adenomas del corticotropo son lesiones parcialmente autónomas. Esto implica que su secreción puede estimularse con secretagogos conocidos de adrenocorticotropina, tales como la hormona liberadora de adrenocorticotropa y la vasopresina. El ritmo circadiano de adrenocorticotropina está perdido, debido a un aumento en la amplitud y duración de los pulsos de adrenocorticotropina. Esto resulta en hiperplasia adrenocortical bilateral con la consecuente hipersecreción de cortisol. La enfermedad de Cushing es relativamente fácil de reconocer o identificar cuando el cuadro clínico es notorio. La gravedad o la intensidad del cuadro clínico va a depender de dos factores principales. Primero, del tiempo que el paciente haya estado expuesto a hipercortisolismo, y segundo, de las concentraciones de cortisol en sangre, lo que nos va a permitir observar las siguientes manifestaciones clínicas que les voy a mencionar. Primero tenemos la obesidad central, que se presenta entre el 79 al 97% de las personas. Después estrías abdominales rojas del 51 al 71%, plétora facial del 50 al 94%, edema maleolar del 27 al 60%, intolerancia a la glucosa o incluso diabetes en el 39 al 90% de las personas, lumbalgia, colapso vertebral o fractura del 40 al 50% de las personas, debilidad o miopatía proximal del 29 al 90% de las personas, dislipidemias del 25 al 60%, hipertensión arterial del 74 al 87%, litos renales del 15 al 19%, cambios psicológicos del 31 al 86%, hiperpigmentación del 4 al 16%, fragilidad capilar del 23 al 84%, cefalea del 0 al 47%. Estas pueden o no estar, no son un síntoma como patognomónico de Cushing, o sea, puede haber cefaleas o no las puede haber. Hirsutismo del 64 al 81%,
exospasmos del 0 al 33%, al igual que las cefaleas, pues no son síntomas patognomónicos, pueden o no estar. Oligomenorrea o amenorrea en el 55 al 80% de las mujeres que padecen síndrome de Cushing, tiña versicolor del 0 al 30% e impotencia en el 55 al 80% de los varones con Cushing, y por último acné o seborrea el 26 al 80%. También es importante destacar que existen algunos casos en los que los signos y síntomas no son tan graves, que se les denomina Cushing leve, y podrían sobreponerse a los de enfermedades diferentes. Esto quiere decir que se podrían confundir con otra enfermedad, como por ejemplo síndrome metabólico o síndrome de ovario poliquístico en el caso de las mujeres. También en algunas condiciones, como en personas alcohólicas con obesidad o depresión, hay sobreactividad del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, lo que va a traer como consecuencia un hipercortisolismo clínico y bioquímico, pero leve. Entonces, no quiere decir que se trate de una enfermedad de Cushing. Incluso este estado se le conoce como pseudo-Cushing, que sería básicamente Cushing falso. En el examen físico encontraremos los signos típicos del exceso crónico de cortisol, que nos va a permitir pensar o identificar a un paciente con enfermedad de Cushing. Dentro de dichos signos tenemos principalmente a la obesidad central, que es el tipo de obesidad que se caracteriza por acumulación de grasa en cara, cuello y abdomen. Por esta razón se denomina central. También facies de luna llena, que no es otra cosa que cara ancha y redonda. Plétora, estrías violáceas que con facilidad forman equimosis. También la piel será delgada, habrá debilidad en los músculos proximales de miembros superiores e inferiores. También signos de hiperandrogenismo como acné e hirsutismo, y en ocasiones perturbaciones psicológicas que se pueden manifestar como depresión, manías, psicosis, incluso todas. En la imagen de la diapositiva anterior y las imágenes de la derecha podemos apreciar cómo luce un paciente con síndrome de Cushing y sus principales signos patognomónicos. Ahora bien, continuando con el diagnóstico, tenemos que las pruebas para el estudio del paciente con sospecha de enfermedad de Cushing se divide en prueba de escrutinio y pruebas de localización. Durante el escrutinio se debe confirmar la presencia de hipercortisolismo, es decir, exceso en la producción de cortisol. Después, con las pruebas de localización, el objetivo de estas será diferenciar si la causa del hipercortisolismo es un tumor hipofisario o una lesión suprarrenal, ya sea a causa de un adenoma, carcinoma o hiperplasia, o también un tumor ectópico productor de ACTH, es decir, hormona adrenocorticotropa. En las pruebas de escrutinio tenemos las siguientes. La primera de ellas es la medición de cortisol libre en orina de 24 horas, la cual es una técnica de detección inicial, precisa y rentable. También tenemos a la prueba de supresión con dexametasona, esto es, administrar durante toda una noche 1 miligramo de dexametasona como prueba de supresión. Podemos decir que como diagnóstico de certeza, es decir, el diagnóstico que nos va a confirmar el síndrome de Cushing, es cuando la elevación de cortisol libre urinario medido en 2 ocasiones en orina de 24 horas, junto con la ausencia de supresión del cortisol sérico matutino a menos de 1.8 microgramos sobre decilitro, medido a las 8 am, después de haber administrado 1 miligramo de dexametasona vía oral la noche previa. Es decir, todo lo que ya mencioné, como ya lo dije, es el diagnóstico de certeza. Nos confirman el diagnóstico de hipercortisolismo, que es causa de la enfermedad de Cushing. Además, también tenemos a la medición de cortisol nocturno en sangre o en saliva, lo cual permite hacer el diagnóstico de hipercortisolismo con una mayor sensibilidad.
Sin embargo, cuando se mide en sangre, tiene el inconveniente de que se debe realizar con el paciente hospitalizado y libre de estrés, por lo que es una prueba poco práctica y solo se recomienda en caso de discordancia en las pruebas de escrutinio antes ya mencionadas, o también ante la sospecha de pseudo-Cushing. La prueba será positiva cuando la concentración sea mayor de 1,8 microgramos sobre decilitro. 1,8 dije. Ahora bien, en el diagnóstico tenemos que las pruebas para el estudio del paciente con sospecha de síndrome de Cushing se divide en pruebas de escrutinio y pruebas de localización. Durante el escrutinio se debe confirmar la presencia de hipercortisolismo, es decir, exceso en la producción de cortisol. Y después, con las pruebas de localización, su objetivo será diferenciar si la causa de hipercortisolismo es un tumor hipofisario o una lesión suprarrenal, ya sea un adenoma, un carcinoma o hiperplasia, o también un tumor ectópico productor de ACTH, es decir, hormona adrenocorticotropa. En las pruebas de escrutinio tenemos las siguientes. La primera de ellas es la medición de cortisol libre en orina de 24 horas, la cual es una técnica de detección inicial precisa y rentable. También tenemos la prueba de supresión con dexametasona, esto es, administrar durante toda una noche 1 miligramo de dexametasona como prueba de supresión. Podemos decir que como diagnóstico de certeza, es decir, el diagnóstico que nos va a confirmar este síndrome, es el siguiente: la elevación de cortisol libre urinario, medido en 2 ocasiones en orina de 24 horas, junto con la ausencia de supresión del cortisol sérico matutino a menos de 1,8 microgramos por decilitro, medido a las 8 de la mañana, después de haber administrado 1 miligramo de dexametasona vía oral la noche previa. Esto es el diagnóstico de certeza, es decir, nos confirman el diagnóstico de hipercortisolismo, o sea, el síndrome de Cushing. Además de estos dos, también tenemos el cortisol sérico y salival a horas avanzadas de la noche, es decir, la medición de cortisol nocturno en sangre o en saliva, el cual nos permite hacer el diagnóstico de hipercortisolismo con una mayor sensibilidad. Sin embargo, se dice que cuando se mide en sangre, este tiene el inconveniente de que se debe realizar con el paciente hospitalizado y libre de estrés, por lo que es una prueba poco práctica y solo se recomienda en caso de discordancia en las pruebas de escrutinio antes mencionadas o ante la sospecha de pseudo-Cushing. Ahora, las pruebas de localización, se dice que durante estas pruebas bioquímicas, el paciente con enfermedad de Cushing tiene concentraciones normales o altas de ACTH, es decir, hormona adrenocorticotropa. Sin embargo, esta hormona puede encontrarse también elevada en los pacientes con síndrome de Cushing ectópico, es decir, que no es causa por un adenoma hipofisario, por lo que se requiere hacer estudios para su diferenciación. En este caso ya entraría el diagnóstico diferencial, que es el siguiente, en la siguiente diapositiva. Como mencioné en la diapositiva anterior, las pruebas de localización es para diferenciar si el síndrome de Cushing es a causa de un adenoma hipofisario o es un síndrome de Cushing ectópico, es decir, no se encuentra la normalidad en la hipófisis. Entonces se podría decir que este es el diagnóstico diferencial, el cual tiene 3 pruebas. La primera de ellas es la prueba de supresión con dosis alta de dexametasona. Su fundamento radica en la capacidad de la dexametasona, en este caso administrada en dosis de 8 miligramos, de actuar sobre los receptores glucocorticoides en el tumor hipofisario, suprimiendo la producción de ACTH, hormona adrenocorticotropa, y por lo tanto también del cortisol, en tanto que en los casos de Cushing ectópico se presenta resistencia a esta supresión. Según los criterios tradicionales, se considera que una supresión de cortisol mayor de 50% sugiere enfermedad de Cushing, pero este criterio
En este criterio, la especificidad de la prueba es baja. Entonces, cuando se utiliza un criterio mayor de supresión, ya sea mayor al 68 u 80%, la especificidad de esta prueba se dice que puede ser de hasta el 100%. La siguiente prueba es la prueba de estimulación con hormona liberadora de corticotropina. Algunos consideran esta prueba más confiable que la de supresión con dexametasona, pero la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, no está disponible en todos los sitios ni tampoco es capaz por sí sola de diferenciar entre todos los casos de Cushing, ya sea hipofisario o ectópico. Cuando la prueba de supresión con dosis alta de dexametasona y la estimulación con hormona liberadora de corticotropina o ambas son positivas y existe evidencia de tumor en la resonancia magnética de la hipófisis, aquí ya se confirma el diagnóstico de la enfermedad de Cushing. El siguiente y el último, la última prueba es el muestreo bilateral de senos petrosos. Este es un estudio de alta especificidad que permite diferenciar la causa del síndrome de Cushing dependiente de ACTH, hormona adrenocorticotropa, ya sea hipofisario o ectópico. Su principal indicación es cuando el resultado de las pruebas dinámicas y de la resonancia magnética, o ambas, no son concluyentes para la enfermedad de Cushing. Entonces, esta consiste en la colocación de catéteres en ambos senos petrosos inferiores, esta es la central, y en una vena periférica, esta es la periférica, para la medición de ACTH antes y después de la administración de CRH, es decir, hormona liberadora de corticotropina o desmopresina, y el cálculo del gradiente central, o sea, la periferia. Un gradiente de ACTH mayor o igual a 2 en las mediciones basales o mayor o igual a 3 después de la estimulación será indicativo de enfermedad de Cushing. Cabe aclarar que al ser un estudio invasivo, supone cierto riesgo para los pacientes, además de que tiene un costo muy elevado. Por esta razón, para el diagnóstico diferencial, casi siempre se utilizan las dos primeras pruebas que mencioné. En el tratamiento, tenemos que el tratamiento de elección en los pacientes con síndrome de Cushing es la resección del tumor hipofisario, es decir, la ablación transesfenoidal selectiva. Los índices de curación reportados van desde el 40 al 90%. Esto depende de las características del tumor y también de la experiencia del neurocirujano. El seguimiento a largo plazo de los pacientes operados ha permitido observar que de 5 al 25% de los casos presenta recaída, aun cuando ya se había identificado una curación final. Entre las alternativas de tratamiento secundario están tres. La primera de ellas es la radioterapia. Esta es una opción para los pacientes a quienes no se le puede practicar una cirugía o para aquellos pacientes a los cuales ya se les practicó una cirugía y aún así, después de esta, persisten con actividad de la enfermedad. Los índices de remisión con radioterapia van desde el 40 al 70% y su único inconveniente es el tiempo que se requiere para lograr una respuesta, ya que puede ser de algunos meses hasta varios años. Además, presenta un riesgo, el cual es el riesgo de hipopituitarismo, que este se llega a presentar hasta en el 50% de los casos. La siguiente alternativa es la suprarrenalectomía bilateral. Este se dice que es un tratamiento altamente eficaz y resulta en remisión del hipercortisolismo de manera rápida, pero los pacientes requerirán tratamiento sustitutivo de por vida con glucocorticoides y mineralocorticoides. Se dice que en algunos casos puede presentarse ya sea a largo o mediano plazo un síndrome, el síndrome de Nelson, en el que se observa crecimiento del tumor hipofisario nuevamente, pero esta vez va acompañado de hiperpigmentación y concentraciones altas de ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa. Esto es por pérdida de retroalimentación negativa
previamente ejercida por el cortisol. Y la última alternativa son los fármacos, que las opciones actuales de este tratamiento de esta enfermedad está o actúa en 3 niveles. La primera de ellas es la hipófisis, la segunda de ellas las suprarrenales y la tercera de ellas en los receptores de cortisol. Ya que los tumores corticotropos expresan receptores dopaminérgicos y somatostatinérgicos, la cabergolina y el pasireótido disminuyen la producción de ACTH y por lo tanto también del cortisol. Sin embargo, ambos medicamentos tienen un alto costo. El pasireótido tiene una eficacia limitada y puede ocasionar hiperglucemia, se dice que hasta en el 73% de los casos. Los fármacos que actúan en la suprarrenal inhiben la actividad de diferentes enzimas esteroidogénicas. Entre estos están el ketoconazol, la metilirapona, el mitotano, el etomidato y en estudio el compuesto LCI 699. En esta tabla podemos observar las opciones del tratamiento en síndrome de Cushing, ya sea persistente o recurrente. Podemos encontrar la de primera elección, que es la cirugía, como las alternativas, como la radioterapia, la suprarrenalectomía y los medicamentos. De los fármacos se dice que el más utilizado es el ketoconazol. Un estudio multicéntrico reciente, realizado en 200 pacientes tratados en 15 centros de Francia, mostró normalización del cortisol urinario en 49% de los casos. El antagonista del receptor glucocorticoide, mifepristone, está autorizado en pacientes con diabetes que logra una mejoría de esta y de la hipertensión arterial, que es en el 60 y 38% de los casos respectivamente. La supervivencia va disminuyendo a lo largo de los años en aquellos con enfermedad activa. Esto sugiere que debe intentarse conseguir la corrección de hipercortisolismo cuanto antes, para evitar comorbilidades y disminuir la mortalidad. Desde la utilización de la cirugía transesfenoidal, estas tasas de mortalidad han mejorado sustancialmente. La edad al diagnóstico y durante el seguimiento de la mayoría de los pacientes incluidos en los estudios oscila entre los 40 y los 60 años. Además, la mayor edad al diagnóstico se relaciona con un peor pronóstico. Caso clínico de síndrome de Cushing. Se trata de un paciente masculino de 25 años, previamente sano. Refirió que hace 7 meses comenzó a presentar dolor muscular generalizado, leve sin predominio de horario, asociado a debilidad proximal de las extremidades inferiores. Negó ingesta de medicamentos para control del dolor. Desde hace 6 meses refirió la presencia de lesiones maculopapulosas violáceas en todo el cuerpo, asociadas a caída de cabello, vello frágil, hipertricosis con cambio en la distribución del vello corporal, dolores articulares, taquicardia, visión borrosa, temblor distal, edema en cara y presencia de joroba en la espalda. Desde hace 3 meses refirió la aparición de estrías cutáneas abdominales color violáceas y obesidad abdominal central, parestesias en los dedos de ambas manos asociadas a adelgazamiento de las 4 extremidades y una cefalea de 7 de 10, difusa sin predominio de horario que no mejoró con analgésicos. Se decide realizar pruebas diagnósticas de hipercortisolismo suprimiendo con bajas dosis de dexametasona, la cual mostró un cortisol sérico elevado que no suprime luego de la dosis.
se procedió a realizar la prueba de supresión con dexametasona a altas dosis, lo cual mostró un resultado limítrofe para el cortisol sérico. Se realizó una resonancia magnética cerebral que reveló la presencia de un microadenoma hipofisiario de 6 milímetros en la adenohipófisis. Se refiere a neurocirugía para evaluación por hallazgo de resonancia magnética de microadenoma hipofisiario de 6 milímetros en adenohipófisis, quienes decidieron el traslado del paciente para hipofisectomía transesfenoidal con el fin de retirar el microadenoma hipofisiario. Y por último, tenemos las bibliografías que utilizamos en nuestra presentación del tema. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado.